Dios, que es nuestro culto, nuestra porción hacia Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Bienvenidos en el nombre de Jesús. Y vamos a entrar esta mañana preciosa en la meditación de la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos infinitamente gracias porque nos das el privilegio, Señor, de poder estudiar un domingo más, un día más, tu palabra, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos que está en este momento, en este lugar, aún aquellos que, Señor, nos van a escuchar en las redes. Con el tiempo les bendecimos en el nombre de Jesús. Pedimos que nos dé sabiduría, conocimiento, inteligencia, que aquellos 7 espíritus de los que habla, Señor, Isaías, caigan, desciendan sobre nosotros tal como sucedió en Cristo Jesús, mi Dios. Ese espíritu de Jehová, ese espíritu de temor, ese espíritu de sabiduría, de inteligencia, de dominio, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Muchísimas gracias, para la gloria y la honra tuya, Señor amado. Danos esta palabra y bendícenos y alimentanos y prospéranos en el nombre de Jesús. Te lo rogamos, te lo suplicamos con acción de gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bien. A esta altura, amado hermano, ya sabemos, o por lo menos creo que ya sabemos, que el cristiano debe de crecer, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios. La Biblia nos enseña, amado hermano, que hay distintas estaturas en las que un cristiano debe de pasar o debe de crecer, debe de ascender. Bendito sea el nombre del Señor. Por ejemplo, están las estaturas del tabernáculo que hemos platicado en algunas ocasiones en este lugar, las hemos enseñado o por lo menos hemos pasado por ahí, gloria a Dios, y quisiera mostrárselas porque le comento, le decía que a esta altura pues ya deberíamos, gloria a Dios, de tener este conocimiento que el cristiano, amado hermano, gloria a Dios, tiene, de que debe de crecer en Cristo Jesús. En el tabernáculo hay estas estaturas que son 5, se las quiero mostrar: la estatura de oyente, la estatura de creyente, la estatura de discípulo, la estatura de siervo y la estatura de amigo. Bendito sea el nombre del Señor. Estas estaturas son, amados hermanos, etapas en las que todo cristiano debe de pasar, gloria a Dios, porque en estas etapas el cristiano se desarrolla, gloria a Dios. ¿Qué desarrolla el cristiano en estas etapas? Desarrolla conocimiento, por supuesto, desarrolla una relación con el Señor, desarrolla el propósito, el por qué, gloria a Dios, amado hermano, está en el lugar en donde está, gloria a Dios. O sea que en estas etapas aprendemos a ubicarnos en la obra del Señor y a echar a andar el propósito por el que Dios a nosotros nos llamó. Fíjese que hay cristianos que no conocen el propósito al que Dios los llamó, pero quizás es porque todavía, amado hermano, no han pasado no han pasado a la siguiente etapa. En la siguiente etapa quizás el Señor te va a hablar y te va a decir, gloria a Dios, lo que para que Él te ha llamado. En cada una de estas etapas se tiene que desarrollar, amado hermano, la actitud y el carácter de Cristo Jesús. Porque esa es la medida a la que nosotros vamos, hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura de la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús, según lo dice Pablo. Entonces, cada una de estas etapas tiene una importancia o debe de tener una importancia en nuestra vida y debemos de saber ubicarnos dónde estamos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces miremos, por ejemplo, estas 2 etapas que aparecen en este versículo. Juan capítulo 15, verso 15. En esta versión, nueva versión Jerusalén, segunda edición, dice: ya no os llamaré siervos. Entonces ahí hay una etapa de siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Fíjese qué interesante. En esa etapa de siervo dice que no saben lo que hace su Señor. Entonces dice el Señor: pero os he llamado amigos. Ahí está la otra etapa, en este cuadro del tabernáculo, pues sería la última etapa, ¿no? Sería como la cúspide del crecimiento de un cristiano, llegar a ser amigos de Dios. Entonces él dice: ya no los llamaré
ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. ¿Por qué razón? Porque al siervo no se le dice lo que su señor hace, pero al amigo se le revela. Entonces dice el Señor: porque todas las cosas que he oído de mi Padre os la he dado a conocer. Entonces hay una revelación. Se te ha revelado como amigo lo que no se le revela a un siervo. Ahora estoy hablando de dos etapas, de dos, amado hermano, estaturas en el tabernáculo del Señor. Entonces mire qué importante es llegar a ser amigos. Si yo me quedo como siervo, no voy a conocer, no voy a saber, amado hermano, a la plenitud lo que el Señor hace, lo que mi Señor hace, el que me llamó a su viña. Pero si yo llego a ser amigo, entonces se me revelan esas cosas. O sea, me voy a sentar a la mesa con el Señor y se me va a revelar. Gloria a Dios. Entonces la estatura, en esta estatura de siervo, es importante, porque no es que porque el Señor no me da a conocer sus secretos, entonces, amado hermano, esta estatura no es suficiente. Debo de pasar por esa estatura. ¿Por qué? Por ejemplo, al siervo, amado hermano, en esta estatura se le enseña o aprende a estar bajo autoridad. Dice que importante eso. Si yo no aprendo a estar bajo autoridad, no aprendo obediencia. Y si no soy obediente, entonces, amado hermano, yo voy a desagradar al que me llamó. Por eso, amado hermano, la Biblia dice que aquel centurión le dijo a Jesús: Señor, no entres a mi casa, no soy digno, pero di la palabra. ¿Por qué razón? Porque yo soy hombre bajo autoridad y digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, si se da cuenta, en esa estatura el siervo se le dice: haz esto, y lo va a hacer. Y ahí tiene que crecer. Pero hay muchos, por ejemplo, que no han pasado. Mire, a mí me llama la atención que hay muchos que: siervo, siervita, siervito, así se llaman, ¿verdad? Pero la pregunta es: ¿será que son siervos de verdad? Mire, esa palabra, es que hay muchas palabras que nosotros la agarramos como común, pero la Biblia no las toma como común. Lo que pasa es que yo soy un servidor del Señor, por eso me llamo siervo. Pero es que ser un servidor del Señor, amado hermano, mire, un oyente puede ser un servidor del Señor sin darse cuenta. Un oyente. Fíjese que hay gente, por ejemplo, mire, a ver, lo monetario, si yo doy una ofrenda, ¿es un servicio al Señor, sí o no? Sí. Hay gente que nos está escuchando, amado hermano, que solo escucha el mensaje, por eso son oyentes. Y ellos de repente, de un momento a otro, dicen: yo voy a dar mi ofrenda. Y ofrendan. Hay gente, por ejemplo, que aquí ha ofrendado, que usted no se da cuenta, que no viene a la iglesia, que no son, amado hermano, vamos a ponerlo de esta manera, cristianos, no son creyentes, son simplemente oyentes y dan su ofrenda. Entonces, indirectamente le están sirviendo al Señor. No les puedo llamar si siervo. Entonces, siervo es una estatura. Pero ya tuve que haber pasado de oyente a creyente, y de creyente a discípulo, y discípulo a siervo, para poder decir que soy siervo. ¿Por qué? Porque el siervo, lo que le mandan a hacer, eso hace. Ahora el amigo, amado hermano, lo que ha oído decir el Hijo del Padre, se lo revelan. Por eso no a todos, amado hermano, le revelaba la parábola a Jesús, sino que agarraba a sus discípulos que ya eran amigos del Hijo y se los llevaba y les explicaba los secretos. Entonces, fíjese cómo podemos ver entonces que, amado hermano, estas estaturas son importantes. Cada una de ellas son importantes. Mire, por ejemplo, este otro ejemplo de estas estaturas. Isaías capítulo 50, verso 4. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo. ¿Para qué? Para que yo sepa sostener una palabra al fatigado. Entonces mire esto. No es lo mismo entonces un oyente que un creyente. Para que Dios ponga en mi lengua, una lengua de discípulo, para que Él ponga palabras
para levantar al fatigado, para sostener al fatigado, para darle fuerza al fatigado, no debo de ser ni oyente ni creyente, tengo que pasar a ser un discípulo. Ahora mire lo que dice: mañana tras mañana me despierta, como despierta mi oído para escuchar como discípulo. Entonces quiere decir que el oyente escucha con un tipo de, amado hermano, de audición. El creyente tiene otra, amado hermano, escucha de otra forma. El discípulo escucha con oído de discípulo. Entonces, esto nos muestra, amado hermano, que cada estatura es importante. Vuelvo y repito. Entonces, ahora hay algo importante. No podemos nosotros saltarnos de una estatura a otra. Por ejemplo, usted va al colegio y usted no puede saltarse de primer grado a quinto grado. Usted tiene que pasar primero, segundo, tercero, cuarto hasta llegar a quinto. No puede llegar a la universidad, amado hermano, y pasarse de un semestre a otro sin haber pasado el primero. Entonces, porque todo lleva un orden. Y este es uno de los problemas que, amado hermano, a muchos no entienden. Muchos quieren llegar a ser de un simple creyente a un siervo y que Dios los use. Entonces, cuando están en esa estatura, como no pueden soportar la prueba en esa estatura, amado hermano, los regresan. El problema es que como no queremos dar nuestro brazo a torcer, porque muchas veces somos orgullosos, no nos damos cuenta que nos están bajando de grado. Voy a ponerle un ejemplo. Una persona que, amado hermano, comenzaba a predicar. Eso no quiere decir que sea un siervo de Dios. Comenzaba a predicar y como ya, amado hermano, la gente, Dios lo quería, lo estaba usando, amado hermano, como un instrumento para salvación y para bendición del pueblo. El pueblo recibe la palabra contento, alegre, lo felicitan y por eso ya se cree que él es pastor o que él es profeta o que él es apóstol, amado hermano, y agarra su grupito y se va por ahí. Y que si, amado hermano, en este trayecto comienzan a haber un montón de dificultades y lo regresan, pero no da su brazo a torcer. Porque tuvo que haber sido primero discípulo antes de ser siervo. Entonces no se puede saltar las etapas. Bendito sea el nombre del Señor. O ejemplo, hay oyentes que se creen creyentes. Usted le va a hablar a la gente, amado hermano, un oyente, y ya se cree que es creyente. Y se las sabe todas. Porque como ha oído de Biblia o ha leído la Biblia, ya le comienzan, amado hermano, a poner un montón de peros. Entonces yo estoy mejor que Julano, yo estoy mejor que Sutano, porque mire, yo vivo así, yo vivo asá, amado hermano, yo le creo a Dios, etcétera. Pero no dejan de ser oyentes, porque la Biblia dice, amado hermano, que no dejan de ser oyentes, porque el creyente le cree, amado hermano, a su Señor y va a tener que avanzar a ser un discípulo. Bueno, vamos a ir viendo esto poco a poco. Entonces, en esta mañana yo me quisiera centrar en este último ejemplo que yo le he puesto aquí, discípulo. Y de eso quisiera estar hablando. Yo quisiera estar hablando del discípulo en una perspectiva así, que el discípulo es el punto de inflexión entre el oyente y el amigo. Es el punto de inflexión entre el oyente y el amigo. Esta estatura, amado hermano, quizás es una de las más prolongadas de la vida de un creyente. El ser discípulo. Usted no mira, amado hermano, que a los discípulos de Jesús el Señor los llama y los pone a ser apóstoles de una vez. La Biblia dice, les menciona, dice los discípulos de Jesús, los 12 discípulos de Jesús, el llamado de los apóstoles, pero comienza con un, amado hermano, comienzan a oírle, luego le creen y luego, amado hermano, se vuelven sus discípulos y luego se volvieron siervos para llegar a ser amigos. Entonces, pero para eso tuvo que pasar 3 años y medio. Ahora, eso de que pasaron 3 años y medio no quiere decir, amado hermano, que en 3 años yo ya voy a ser un discípulo, un siervo del Señor, sino que ese es un tiempo, gloria a Dios, en el que ellos tuvieron un discipulado intensivo con Jesucristo. Todos los días.
Todos los días oían al maestro, veían al maestro, e imitaban al maestro, etcétera. Pero hubo uno de ellos que no pudo alcanzar la estatura de siervo. Se llamaba Judas. A pesar de que pasó ese discipulado intensivo con el maestro. Ahora, no tenemos a Jesús en carne propia, amado hermano, acá enseñándonos. Tenemos al Espíritu Santo que toma a un hombre, que le da la palabra. Y amado hermano, en medio de todas las debilidades de ese hombre llamado pastor, predicador, maestro, qué sé yo, amado hermano, está enseñando al pueblo. Y vamos poco a poco avanzando. Por tanto, el tiempo del discipulado es el más prolongado de todos los tiempos. Y puede hacer que muchos, amado hermano, toda su vida sean discípulos. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, antes de entrar a ver esto, porque aquí hay algo que quizás no entendamos y que quiero dárselo a entender como el Señor a mí me lo dio, cuando el Señor me habló acerca de que el discípulo es el punto de inflexión entre el oyente y el amigo. Gloria a Dios, tenemos que ver algunos conceptos. El primer concepto es, ¿qué es punto de inflexión? En matemática, el punto de inflexión es una función matemática, gloria a Dios, en la que la gráfica, o sea, la función que la representa, cambia de concavidad. Es decir, que cambia de ser un cóncavo a un convexo. Ahora, en otras palabras, ese punto de inflexión es ese momento en que la función cambia de tendencia. Le voy a explicar con este cuadro. Yo sé que no somos matemáticos, amado hermano, pero esto es maravilloso. Ese es un ejemplo. Es una gráfica, gloria a Dios, matemática. Y esa línea que usted ve curva, que comienza de abajo hacia arriba, gloria a Dios, esa curva tiene un punto. Tiene un punto que hace dos lados diferentes. El número uno es el cóncavo, el alto, y el otro, amado hermano, es el convexo, el bajo. Entonces, el discípulo es lo que hace la diferencia entre las estaturas de abajo con las estaturas de arriba. No puedo pasar de arriba hacia abajo, no puedo avanzar en mi crecimiento espiritual si no tengo un punto, amado hermano, de inflexión, que es el discípulo. Es pasar por el discipulado. Por eso es que mucha gente, amado hermano, se equivoca en el evangelio. ¿Por qué? Porque no se le enseña. Y si se le enseña, si tiene un buen maestro, ¿sabe qué es lo que sucede? Que ellos no quieren aprender. ¿A cuántas personas yo no he escuchado, amado hermano, decir: no, es que lo que a mí me enseñaron eso es y punto, nada más? O sea, la enseñanza de Cristo es tan limitada que lo que ellos aprendieron, eso es todo. Y no, la Biblia dice mañana tras mañana: despierta el Señor mi oído de discípulo. ¿Para qué? Para oír como discípulo, o sea, para seguir aprendiendo del Padre. Amado hermano, si Dios, a ver, ¿Dios cómo es? ¿Finito o infinito? Y si Dios es infinito, ¿usted cree que su enseñanza es hasta aquí nomás? No, la enseñanza de Cristo, amado hermano, vuelvo, repito y lo seguiré diciendo: yo llegaré al cielo y seguiré aprendiendo y nunca dejaré de aprender de ese Dios infinito. Entonces, ¿por qué decimos muchos que, amado hermano, ya, hasta aquí lo que me enseñaron, eso es todo? Entonces se equivoca. Sigue siendo un oyente, pero no un discípulo. O puede ser que sea un discípulo en alguna medida, pero nunca va a avanzar a ser siervo si no deja, amado hermano, que su oído se abra como un discípulo y entonces entienda las cosas que el Señor le quiere enseñar, amado hermano, para que pueda ser un siervo de Dios. Por ejemplo, ¿usted cree que el Señor en el área del discipulado no nos quiere enseñar la unidad? Pero usted ha visto pastores que, amado hermano, le llaman siervo de Dios, que yo no, amado hermano, no estoy diciendo que no sea un llamado de Dios, pero que tuvo que haber aprendido primero.
o que el Señor lo metió a pastorear para que aprendiera. Por ejemplo, uno de los que Dios metió a pastorear para que aprendiera, ese fue a mí. No crea que yo vine a ser pastor porque lo sabía todo. No, todavía sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo. Entonces, quizás Dios lo llamó. Ahora, amado hermano, se cree la superestrella y no se quiere juntar con nadie porque resulta que solo ellos tienen la verdad. Lo mandaron a aprender como discípulo y fue reprobado. No aprendió bien. ¿Cuántos alaban a Dios? Le estoy poniendo un pequeño ejemplo. Entonces quiero que veamos así en esta gráfica lo que le estoy diciendo. Ahí sería el oyente, luego el creyente, luego el punto de inflexión que sería, amado hermano, el discípulo. Ese es el que cambia, amado hermano, de tendencia a la curva. Si yo no puedo, amado hermano, si yo no he llegado a esa estatura, ¿sigo siendo un oyente o sigo siendo un creyente? Ahora, ¿cuál es el problema? Que como soy oyente o soy creyente, fácilmente a mí me pueden engañar. Pero el discípulo es diferente y es una estatura que ya lo vamos a ver. El por qué ser discípulo, amado hermano, es primero el punto más longevo de la vida de un cristiano. Y consideraría yo que es uno de los puntos, amado hermano, importantísimo de la vida de un cristiano. Si no llego a ser discípulo a la medida que el Señor quiere, no puedo pasar a ser un siervo, ni siquiera puedo pasar a ser un amigo. Luego está entonces el amigo y luego, el siervo y el amigo. Ya se dio cuenta la curva, ¿verdad? Yo esto, amado hermano, no me pregunte de dónde lo saqué. El Señor me lo da por amado hermano, revelación. Amado hermano, se me pasan las cosas en mi mente y vi algunas cosas impresionantes aquí. Pero antes de verlas, yo quisiera que veamos esto. ¿Qué es discípulo entonces? Discípulo, la palabra discípulo viene de esta palabra que es matetes en griego. Y matetes quiere decir un aprendiz, un alumno. Pero matetes denota a uno que sigue la enseñanza. Que sigue la enseñanza. Un discípulo no es meramente, amado hermano, un aprendiz solamente, sino que es un partidario, y de ahí que se les mencione como imitadores del maestro. Porque un partidario, amado hermano, es aquel que sigue fielmente las instrucciones de su maestro. Es aquel que quiere parecerse a su maestro. Entonces un discípulo de Cristo Jesús quiere parecerse al maestro, quiere parecerse a Jesús. Entonces muchos pueden ser oyentes y creyentes, pero no todos son verdaderos discípulos. Y en este punto es donde, hermano, han fallado muchos. Vuelvo y repito. Porque quieren pasar de una etapa a la siguiente etapa sin haber aprendido, sin haber sido verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Entonces la estatura de discípulo es una de las estaturas donde vamos a entrar en nuestras mayores pruebas. Yo le llamo a esta estatura el examen riguroso de la fe. El examen riguroso de la fe para poder pasar a la siguiente etapa. Ahora, hermano, ¿y si me quedo aquí solo de discípulo? No, si Dios no te quiere solo de discípulo, Dios quiere que aprendas y eches a andar lo que has aprendido. Y ese es el problema de la iglesia. El problema de la iglesia es, amado hermano, que se ha quedado solo como oyente y como creyente. Y por allá entraron a ser discípulos porque les comenzaron a enseñar. Pero, hermano, ¿será que toda la vida la gente se queda en los institutos, en las escuelas o en las universidades? Yo salí, hermano, me dieron mi título, salí. Seguramente usted también le dieron su título y salió. A mi modo que lo va a tener el instituto otra vez ahí. Hermano, yo estoy seguro que si usted quiere llegar todos los días y le dice que lo que pasa es que yo quiero estudiar cuarto año, pero si usted ya es graduado, lo sacan de ahí. Pues él dice, no, ya usted ya fue graduado, ¿qué está haciendo aquí? Váyase.
al menos que sea un maestro. ¿Qué es lo que le quiero decir? Usted salió de ahí para hacer algo. Entonces no puede ser que toda la vida nosotros estemos aprendiendo Biblia, aprendiendo Biblia, aprendiendo Biblia y usted sentado ahí toda la vida sin hacer absolutamente nada. No, debemos de ubicarnos, y en este punto es donde a nosotros nos ubican, nos enseñan y nos ubican a hacer la voluntad del Señor. Entonces, miremos, amado hermano, que nosotros con un verdadero interés debemos de considerar el costo de ser un discípulo de Cristo Jesús, al grado de saber a qué nos comprometemos y qué más, y que para que más tarde, amado hermano, no sintamos la tentación de volvernos hacia atrás, como lo han hecho muchos. Entonces yo quiero que miremos qué se requiere para ser un verdadero discípulo del Señor. Rápidamente. Número 1. Lucas capítulo 14, verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántos quieren ser discípulos? Entonces, para ser un verdadero discípulo, ¿qué se requiere? Según este versículo. Porque cualquiera, yo soy discípulo del Señor. Ahora veamos qué se requiere entonces. Ahora veamos si es cierto que damos la talla como discípulos. Ok. Dice este pasaje que debo de aborrecer. Pero cuando yo leo la Biblia en este contexto literal, imagínese usted aborreciendo a su papá y a su mamá. En nuestra cultura, en nuestro lenguaje cultural, coloquial, nuestro léxico, aborrecer es algo terrible, ¿o no? Aborrecer es como no querer del todo. Es odiar, podríamos decirlo así. Pero en este contexto bíblico no. Mire una de las versiones que yo le puse aquí para que podamos entender qué es lo que quiere decir. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más. Entonces ahí sí de entender lo que significa. Tendrá que amarme más que a padre, más que a madre, más que a esposa, más que a hijo y más que a sus hermanos o aún a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a sus propias vidas. Entonces aquí hay dos cosas importantes. La número 1 es amar más que. Amar a Dios más que a quién. Que a padre, madre, esposa, hijos, hermanas y hermanas. Hermanos y hermanas. Ahora, ok, vean, hagamos un ejemplo para poder entender. Vamos a decir que vino tu hermana de no sé dónde, allá ella estaba allá en Tanamandapio. No la habías visto 10 años. Claro, ahora no ver a una persona, amado hermano, es no verla en persona, es no verla en físico. Porque todo el mundo, amado hermano, hola, ¿cómo estás? Mira, esta es mi casa, podemos verlo. Fácil. Antes que se enviaban cartas, amado hermano, era difícil. Pero ahora no. Vamos a decir que tienes de no verla físicamente, de no estar con ella 10 años. Y ese día que ella va a venir, que se dispuso a venir, resulta, amado hermano, que te toca servir en la iglesia. Ahora, ¿quién escojo? ¿A mi hermana que no he visto durante 10 años? ¿O servirle a la iglesia? Es fácil. Para una persona de hoy en día es fácil. No, yo le voy a llamar al pastor. Aló, pastor, mire,
Fíjese, o le mando un chat, ¿verdad? Para que no me oiga, porque hay veces que sucede eso. Mejor le mando un chat para que de una vez. Pastor, fíjese que viene mi hermana de Tanamandapio, que no veo hace 10 años, y fíjese que hoy me viene a visitar y yo sé que me toca servir. Resulta que no voy a poder llegar, pero fíjese que, mire, somos tan pilas pero fíjese que ya le hablé a la hermana Chonita para que ella me releve, ¿oyó? Se vale. Vamos a decir que humanistamente se vale. Pero espiritualmente no debería de ser así. ¿Por qué? Porque yo estoy degradando a Dios. No quiero ser legalista en esto, pero yo estoy degradando a Dios. Una vez a mí me dijeron: mira, tu mamá va a venir, que me vaya a buscar a la iglesia, porque me tocaba predicar. Ahora, yo le pregunto, ¿cuánto tiempo usted se lleva en la iglesia como para no decirle a su hermana: mira, fíjate que yo estoy en mi iglesia, te voy a mandar la ubicación para que tú llegues a la iglesia, estate un ratito conmigo, me toca servir, y luego entonces nos vamos a la casa, nos tomamos un cafecito, platicamos toda la noche si vos querés? Pero el tiempo, el privilegio que Dios me dio para servirle, eso, aunque es de vez en cuando, para mí es como que fuera único. Ah, no, le dice a una hermana: mire, le voy a poner disciplina porque no vino a su servicio. Es que tenía a mi hermana que vino de allá lejos y no la había visto hace años, así que mejor me voy de la iglesia porque esta iglesia es muy legalista. Eso es un problema mire, este es un problema serio dentro de todas las iglesias. Le estoy poniendo quizás un ejemplo muy exagerado. A ver, ahora, ¿qué hay, por ejemplo, de aquella esposa o de aquel esposo que le dice: mira, no me vas a la iglesia? Ahora, como la esposa o el esposo, vamos a poner, yo amo a mi esposa, y que mi esposa me diga: no me voy contigo donde Dios te está mandando. Se queda. Ahora, ¿Dios le gusta la separación? No, no le gusta la separación. Pero, amado hermano, todo tiene un orden. Aquí está mi esposa. Cuando yo me iba a casar con ella, en nuestras pláticas locas que teníamos de novio, yo le decía a mi esposa: ¿te querés casar conmigo? Sí, pero mira, donde Dios me envíe vas a tener que ir. Y cuando mi esposa había salido de la casa de mis suegros, una niña, amado hermano, que era mimada prácticamente. Y donde yo me vaya, ahí vas a tener que ir. Y la primer prueba para mi esposa fue irse conmigo para Guatemala. ¿Usted cree que no sufrió? No lloró, amado hermano, no quería estar aquí, no quería estar con sus padres, no quería, amado hermano, estar con sus hermanas. Claro que sí, pero con el tiempo entendimos que Dios nos había llevado para prepararnos, para equiparnos, para hacernos crecer en muchas cosas, amado hermano. No que aquí no nos hubiera podido hacer crecer, pero Dios quería, de alguna manera quiso que eso sucediera. Incluso creo que Dios le enseñó a mi esposa a abandonar todo, amado hermano, por seguirlo a Él, porque al final a quien estábamos siguiendo era Dios, no me estaba siguiendo a mí. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero ahora, amado hermano, mire, yo tengo ese problema, ¿qué hago? Pues hay que sentarse con autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Mira, yo te amo, mira, te respeto, eres mi esposo o eres mi esposa, tú sabes que todo el tiempo he sido una persona respetuosa, qué sé yo, sujeta o qué sé yo, pero este es el tiempo que tú entiendas que hay uno primero que tú, y ese se llama Cristo. Hermano, tal vez no se pone celoso de Cristo o celosa, porque ya vamos a cantar, amado hermano, como cantaba aquel cantante que yo no sé ni qué se hizo, Whitman, ¿verdad? Estoy enamorado de un hombre diferente a los demás. Cristo. Duro. ¿Usted cree que no es duro eso?
Pero para ser verdaderamente discípulo del Señor, yo debo de amar más a mi Señor y debo de amar a los demás en el orden de Él. Porque no es que no los ames, no es que no los vas a amar. Pero, amado hermano, si a mí me dicen que tengo que amar más a mi Señor, tengo que amar más a mi Señor. Y si ese va a ser un punto de ruptura, de prueba, para ver si es cierto que, amado hermano, soportamos. Por eso la Biblia, amado hermano, es clara. El que consienta vivir, dice, con el impío, que viva según el orden. Pero si no, dice, sepárense. Porque, amado hermano, se encuentran esos puntos de tropiezo. No le estoy diciendo a nadie que se separe. Dios me libre de eso. Porque Dios no quiere separación. Pero yo creo que sí hay que separar las relaciones. Mira, aquí te amo, te respeto y todo. Pero primero es Dios. Primero Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es lo segundo que aparece en este versículo? Amar más ¿a quién? A Dios que a mi propia vida. Amar más que a mi propia vida al Señor. Mire, quizás a nosotros no nos ha tocado, hermano. Yo estuve leyendo algunas cartas de misionero, porque yo le cuento que yo quería ser misionero. Hasta me fui a la institución de misiones que se llamaba en Guatemala, no sé si todavía se llamaba AME. Y me mandaban a mí los folletos, y dentro de esos folletos me mandaban las cartas de los misioneros. Y había una carta que decía: mi esposa ya no aguanta, está muy enferma, no aguanta la comida de la tribu, necesito que me ayuden, oren por ella. Estaba en una tribu en África en donde, hermano, toda la tribu sancochaban trigo sin sal. Es una tribu metida, cazaban animales, pero la comida era una gran olla de barro en donde sancochaban trigo y asaban la carne, la cocían, y toda la tribu se sentaba, amado hermano, alrededor, iba a agarrar con las manos a como estuvieran y a comer trigo sancochado. La esposa, amado hermano, cuando yo leí eso, yo solo me acordé de mi esposa, ¿verdad? Que en ese momento mi esposa no comía casi nada. Y, hermano, yo decía: santo Dios, mi esposa se me muere. Si esa se está muriendo, mi esposa se me muere, sí. El Señor no lo permitió. Claro que no lo permitió, porque había un montón de requisitos, amado hermano, aunque yo quería hacer eso, irme de misiones. Pero no, si tenía que aprender primero un montón de cosas, amado hermano. Si está uno en su país y muchas veces está echando a perder las cosas, imagínese en otro lado. Ahora, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Esa persona amaba tanto a Dios que se despojó ella misma de sus comodidades. Porque muchas veces, ¿sabe qué? No nos queremos deshacer de nuestras comodidades. Ahí queremos estar cómodo. Que el Señor me llame, y que me llame a las 2 cuadras. Yo recuerdo allá en Guatemala que me invitaron a predicar en una aldea que se llamaba El Triunfo, amado hermano. Y me dice el pastor: ¿y los hermanos a qué hora van a venirle? No se preocupe, ahorita van a comenzar a venir. Y los hermanos comenzaban a salir de los bosques, porque ahí todo eso era montañas, todo eso es bien frío. Y comenzaban a salir, hermanos, debajo de la llovizna de los montes. ¿Y usted de dónde viene? Vengo de la aldea no sé dónde. ¿Y dónde queda eso? En tal parte. Y usted del Suquinay. Había una aldea que se llamaba el Suquinay. Me invitaron a predicar al Suquinay y me hicieron irme del Suquinay a pies hasta El Triunfo. Entonces, cuando llegué, yo dije: ya sé por qué le llaman El Triunfo aquí. Es una subida interminable. Salimos como a las 7 de la noche, llegamos como a las 11:30 de la noche.
A esa hora ya las hermanas alegres, con tamalitos, amado hermano, comida en la mesa, comimos, nos gozamos de que Dios nos dio almas y Dios al siguiente día hizo algo maravilloso. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Que, amado hermano, si uno no ama más al Señor, jamás va a poner al Señor primero. Nos vamos a poner nosotros primero. Ay, está lloviendo, no me quiero mojar, es que si me mojo me derrito. Entonces, Señor, y tú conoces. Ah, te amas a ti más que a Dios. Quiere decir que en invierno no se busca a Dios, solo en verano. Ay, sí, es que el día domingo tanto calor que hace en la iglesia, así que mejor voy los días entre semanas de noche. Ah, para ser un discípulo del Señor, como dirían por ahí, se requieren agallas. Se requiere, hermano, ceñirse bien la faja, el cincho, el pantalón y decir: voy hacia adelante. Señor, yo quiero seguirte, yo quiero imitarte, quiero llegar del pesebre al Gólgota, del pesebre donde naciste, gloria a Dios, al Gólgota donde moriste, para poder vivir contigo eternamente. ¿Y usted cree que del pesebre al Gólgota era fácil? ¿Quién es ese? El hijo del carpintero. ¿Quién es? No sé, vino de una aldea que de allí nada bueno sale. Y no le creían a Jesús. Y luego de que les dio de comer, les apapachó, les hablaba amorosamente, les habló el reino que salva, amado hermano. Cuando le dijeron: ¿a quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? A Barrabás y a Jesús crucifíquenlo. ¿Usted cree que es fácil entonces ser discípulo del Señor? Muchos quisieran estar en la gloria, que no les suceda nada, que nadie hable nada de ellos, que todo sea, amado hermano, color de rosa. No, aquí se sufre. Y para eso yo tengo que apreciar más al Señor que mi propia vida. Porque si yo aprecio mi propia vida, ¿cuántos alaban a Dios? Porque eso lo tiene que aprender un siervo del Señor, o un discípulo del Señor, lo tiene que aprender. Su vida es menos que Dios. Quien se la dio fue el Señor. Él le pertenece a Él. Entonces, el que ama más a papá, a mamá, porque muchas veces, amado hermano, papá, mamá son personas que muchas veces le impiden a uno seguir a Cristo Jesús como se debe. Es que no me querés, solo en la iglesia vivís metido, ya ni te miro la cara. Pues vaya a la iglesia para que me mire. ¿Qué? ¿Tengo que estar metido en la casa? No, si Dios me llamó para estar en la iglesia, Dios me llamó para estar en su obra. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, y el que no ama más a Dios que a su propia vida. Mire, hermano, ¿usted cree que muchas veces uno viene aquí contento, hermano? No, hay veces que uno viene arrastrado. Le duele la cabeza, le duelen los pies, le duele el estómago, hermano. Quizás no pasaste una noche buena, amado hermano, pero no por eso dice: ay, me voy a quedar aquí porque Dios sabe que como pasé la noche. No, uno se va, amado hermano, y se para delante del Señor y le dice al Señor: aquí estoy, papito, todo descabrajado, pero aquí estoy. Y entonces el Señor puede hacer una obra maravillosa, porque dice: amado hermano, el que me honra, yo le honro. Entonces Dios te honra con salud, te honra con bendición, porque lo aprecias, lo amas más a Él que a cualquier cosa. Por eso cuando a Pedro le dijeron: Pedro, ¿me amas? Y sabe que Pedro, aunque la Reina Valera dice sí te amo, hay otras versiones que lo traducen correctamente, porque la palabra ahí es te quiero. Entonces él le decía: sí, Señor, te quiero. Y que de amar a querer son dos cosas distintas. Entonces hay muchos que Dios le dice: ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. Pero ¿qué pasó con Pedro? Lo primero, amado hermano, que hizo fue: no, yo no lo conozco, ni me vuelvan a ver. Es que te pareces, quién sabe, tal vez, pero no, yo no lo conozco a ese hombre. Y el gallo cantó. Porque cuando se trata, amado hermano, de rajar piedra, es cuando muchos
El verdadero discípulo no, el verdadero discípulo se queda. El verdadero discípulo aguanta. Uy, tengo un montón de textos aquí más, amado hermano. Lo vamos a seguir dando en la próxima. Pero lo que le quiero, amado hermano, transmitir es: vuélvase un discípulo del Señor. Un verdadero discípulo del Señor. Aquel que no va a retroceder ante nada. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Va a fallar? Sí, va a fallar. ¿Va a cometer errores? Lo va a cometer. Pero la Biblia dice que 7 veces cae el justo y las 7 veces se levanta. ¿Por qué? Porque el justo sabe que fue justificado por la sangre del Cordero, y entonces comete error, vuelve a su Dios y sigue adelante en el nombre de Cristo Jesús hasta que se vuelva un hombre que ya no falle delante del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Vamos a seguir hablando de esto, porque no lo puedo dejar ahí. Así que si mañana, primero Dios, vamos a terminar este tema. Gloria a Dios. Pero lo importante es que usted entienda que ser discípulo del Señor, amado hermano, es maravilloso. La Biblia dice que Él tomaba a sus discípulos y se iba aparte, amado hermano, y les enseñaba a sus discípulos. Qué maravilloso es, amado hermano, que Dios nos enseñe cada día. Él te va a llevar ahí donde estés a sola en tu casa, te va a llevar a tu cuarto, te va a llevar a ese lugar secreto, amado hermano, y te va a enseñar y te va a revelar, y tú vas a ser una persona, amado hermano, bendecida por el Señor, porque eres discípula, eres discípulo. Pero aquel que quiere ser, amado hermano, siervo, para que todo el mundo le diga siervo, y no ha pasado por ahí, el Señor lo avergüenza y lo manda otra vez a primer grado para que aprenda. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en este momento por tu palabra, Señor. Bendícenos esta mañana, bendícenos más ya este mediodía, Señor. Que tu palabra, Señor, que fue predicada haya sido revelada, Señor, a los corazones de cada uno de mis hermanos, para que ahora entendamos, mi Dios amado, Padre, que tenemos que crecer, tenemos que avanzar en estas estaturas. Y ahora, Señor, somos tus discípulos, y como discípulos queremos aprender qué es un verdadero discípulo, Señor. Que porque queremos ser verdaderos discípulos, queremos honrarte como alumnos, como aprendices, como seguidor, como imitador, Señor, en el nombre de Jesús queremos honrarte, y que la gente vea, Señor, en nosotros a ese Jesús, Padre Celestial, para que lo conozcan. Así que enséñanos en el nombre de Jesús en esta etapa maravillosa. Yo te ruego que nos sigas hablando en el nombre de Jesús. Que mis hermanos, cualquier duda que ellos tengan, Señor, ahora, Señor, que ellos son tus discípulos, mi Dios amado, revélales en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria tuya, Señor. Muchas gracias. Llévanos en bien, Señor amado. Ayúdanos, guárdanos. Que el ángel, Señor amado, acampe alrededor de nosotros y nos defienda en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Una bendecida semana, Señor, esta que viene, en el nombre de Jesús, porque tenemos esa campaña, Señor, y oramos para que, Dios mío, Padre Celestial, te glorifiques en esa campaña de una manera sobrenatural, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchísimas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor.